Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18. Si quieren poner la primera diapositiva. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Siga con su vista. Dice, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Tenemos, hermanos, ya empezamos a considerar este capítulo 18, ¿verdad?, de la vida de David, como después de que Dios le da la victoria con aquel hombre gigante, con aquel hombre que desafiaba y ofendía al pueblo de Dios, al escuadrón de Dios, al Dios Todopoderoso, y obtiene esta victoria. Vemos que este joven pasa de una vida en el anonimato a una vida pública ahora, dentro del propósito de Dios, dentro del plan de Dios, o que Dios tiene para con él, ¿verdad? Estaba ya el momento en el que Dios iba a empezar a hacer que David fuera conocido, fuera notado. No era algo que David había buscado. Si usted se acuerda, él ya había sido ungido, ¿verdad?, como rey, pero es Dios quien lo está llevando y quien está permitiendo estas situaciones. Esa imagen ahora pública es algo que a partir de este momento hasta el final de sus días va a estar presente en la vida de David. Y algo que veíamos, hermanos, la semana pasada es algo que David pudo obtener en este tiempo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya leíamos ahí en el versículo número 2, ¿verdad?, que dice, en el 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y dice el versículo 2 y versículo 3. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Dios le da un amigo, algo que va a ser de mucha bendición para David. ¿Cuántos saben lo que quiere decir Jonatán? Bueno, ahí está, lo tenemos ahí en nuestras diapositivas. Jonatán quiere decir dado por Dios. No era casualidad, hermanos. Dentro del plan de Dios estaba que David pudiera tener un amigo a su lado. Y algo que hemos comentado es precisamente que podamos nosotros descubrir que es algo maravilloso poder tener amigos a nuestro lado, ¿verdad? Amigos que están ahí y que sin duda alguna el Señor los tiene para nosotros, que Dios los pone. Pero algo que preguntábamos la semana pasada, ¿qué tanto somos nosotros amigos de alguien? ¿A cuántos consideramos amigos, pero qué tanto alguien nos considera su amigo? Jonatán, dado por Dios. Dice la Escritura que el alma de Jonatán, ¿verdad?, quedó ligada a la de David, es decir, como una sola. El versículo 3 dice que le amaba como a sí mismo. Y esta palabra, hermanos, le amaba como a sí mismo, ¿verdad? Obviamente está hablando de amar, pero en su esencia habla de querer a alguien, y se usa en este caso para mostrar un gran afecto, una gran amistad. Ahí en Mateo capítulo 22, también lo tenemos ahí en nuestras diapositivas. Le preguntan al Señor Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice el Señor. Pero hermanos, este es el segundo mandamiento. ¿Cuál es el primero? ¿Sabe cuánta gente está tan ocupada en el segundo? Y la última parte del segundo. Buscando amarse a sí mismo. Y el mundo y esas filosofías humanistas dicen, tienes que aprender a amarte a ti porque no puedes amar a otros si tú no te amas. No es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así es que si alguien que nos esté escuchando está pensando y está ocupando todo su tiempo en buscar amarse a sí mismo para poder amar a otros, déjeme decirle que ese es el asunto y el problema, porque ya se brincó el primer mandamiento. No vamos a poder amar a otros si no amamos a Dios. Alguien que no ama a Dios con todo su corazón no puede amar a otros. No con ese amor que el Señor espera que nosotros amemos, ¿verdad? Después el Señor, estando con los discípulos, les dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Ese es el punto, mis amados hermanos, que usted y yo necesitamos ubicar, ¿verdad? Porque todo ese pensamiento humano, humanista, todas esas filosofías, siempre apuntan hacia el yo. Quiérete tú, ámate tú, procúrate tú, y después, no es así, la Escritura no es así. Por eso cuando la palabra de Dios dice de Jonatán que lo amó como a sí mismo, ¿verdad? El Señor Jesús utiliza esta expresión en el segundo mandamiento. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahorita vamos a ver un poquito más. ¿Por qué menciono esto, mis amados hermanos? ¿Verdad? Bueno, mire, estas amistad que se llegó a dar entre ellos los lleva a hacer un pacto de amistad. Y es un pacto que va a durar toda la vida de David. Vamos a ver más adelante que Jonatán un día ya no va a estar, pero David va a honrar ese pacto de amistad que tenía con Jonatán. Muchos aquí perciben cosas incorrectas, muchos aquí hablan de que eran afeminados en su conducta, ¿verdad? Sobre todo dicen de Jonatán. ¿Quién piensa eso, amados hermanos? No conoce el significado de lo que es amar a Dios. No conocen el amor que Dios pone en el corazón de alguien para poder amar a otro como a nosotros mismos. Por eso cuando miramos aquí, quería destacar este aspecto. Es un pacto que hacen de amistad inquebrantable. Ahora, algo que nosotros vamos a poder darnos cuenta, hermanos, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Dónde está? ¿A qué se traduce ese que Jonatán amó a David como a sí mismo? Bueno, versículo 4 dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Bueno, el talabarte es el cinturón que ellos llevan, ¿verdad? En donde ellos está la funda donde guardan su espada, sus armas. Ese es el talabarte, su cinturón. Una evidencia de ese afecto, de ese amor de Jonatán a David, es que le da algo que es tan valioso y tan preciado para David. ¿Qué ropas traía David, hermanos? ¿Qué ropa usaba David? Él era un pastor de ovejas. Él era un pastor de ovejas. Bueno, cuando él enfrenta al gigante a Goliat, ni siquiera usa la armadura de los guerreros. ¿Sí se acuerda usted de eso? Y entonces Jonatán hace algo que el apóstol Pablo escribe ahí a los Filipenses, y ahí donde está la imagen en la parte de abajo, Filipenses capítulo 2, en el versículo número 3, dice, estimando cada uno a los demás, ¿cómo qué? Superiores a él mismo. ¿Sabe que a eso se traduce amar al otro como a nosotros mismos? Nos lleva a estimar al otro. Ahora, pero esto dice ahí en Filipenses que hay el mismo sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús. El ejemplo de lo que es amar a otros sin amarnos a nosotros mismos,
Lo puso el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él se despojó, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo un siervo. Se hizo un siervo. Eso es amar al otro, ¿verdad? Ya se fijó que no tiene nada que ver con que te ames a ti, que te preocupes por ti. Bueno, ¿qué es lo que hace Jonatán? Pues simplemente lo que ya hemos visto ahí que mencionamos hace un momento de Filipenses 2. Considerar al otro. Y dice la palabra del Señor ahí, ¿verdad? Sobre esta acción que pone en evidencia ese amor, esa amistad de Jonatán. Le da el manto y le da la túnica. ¿Quién era Jonatán, hermanos? El hijo del rey. ¿Cómo vestía el hijo del rey? Si se paraba David y se paraba Jonatán, ¿usted distinguiría quién era el hijo del rey? ¿Por qué? Claro que sí, ¿verdad? Por su forma de vestir, el manto, la túnica, ¿verdad? Era una parte muy especial porque caracterizaba a los hombres de rango, de importancia. Jonatán llevaba estas ropas como príncipe y heredero del reino de su padre, de Saúl. La gente podía darse cuenta y conocía quién era Jonatán, porque aún su vestuario hablaba de que era el hijo del rey. Y era algo que le daba dignidad a Jonatán y que lo diferenciaba de otros. Por eso, hermanos, cuando vemos aquí lo que Jonatán está haciendo, él está haciendo un acto de humildad. Eso es amar al otro. Se despoja Jonatán para poder dar al otro. ¿Qué pasaría si Jonatán se amara a él mismo primero y buscara amarse? Por eso, mis amados hermanos, podemos mirar este acto de humildad y de reconocimiento de que David iba a reinar en su lugar. Las ropas que le está poniendo David están hablando de aquel que va a ser el sucesor. Por eso miramos aquí que Jonatán está reconociendo que Dios ha elegido y está honrando a Dios con el acto que él está haciendo para con su amigo David. Simbólicamente le estaba ofreciendo a David sus derechos, sus servicios. Este fue un acto generoso, hermanos, muy generoso. Está reconociendo, repito, que Dios lo ha designado como el próximo rey. No hay envidia en este varón. Se pone a disposición de aquel que Dios escogió para reinar. Le entrega su túnica, su capa, sus armas, que hablaban de él como un guerrero, como un hombre valeroso, su talabarte para sostener la espada, y lo viste como el sucesor. Y él se despoja. Él se despoja. Mis amados hermanos, dice la Escritura ahí en Corintios, y lo tenemos ahí en nuestra diapositiva, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Ustedes ven a un Jonatán envidioso? Cuando alguien dice que ama y envidia, no ha conocido tal vez a Dios. Porque dice la palabra que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Este es un acto que nos muestra que Jonatán no estaba buscando lo suyo. No estaba buscando su lugar. No veía a David como alguien que venía a usurpar, a diferencia del papá, ¿verdad?
como alguien que venía a ocupar un lugar que le corresponde a él. Él no está buscando lo suyo, está buscando el bien de su amigo al que ama. Cuando nosotros amamos, buscamos el bien del otro, no envidiamos al otro, no somos jactanciosos presumidos. Hay humildad en el corazón. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros podamos mirar cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces ese amor perfecto de Dios es puesto en nuestros corazones, dice la palabra del Señor, por su Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y es entonces que nosotros vamos a poder amar a los demás, ¿verdad? ¿Ya se fijó la diferencia? No busco amarme a mí. El amor de Dios es tal y me llena de tal manera que ahora ese amor lo puedo dar y desbordarlo. Porque ese es amar, en donde busco el bien del otro, donde busco la bendición del otro, el beneficio del otro. Si usted cree que no puede amar a otro porque necesita amarse a sí mismo, yo le invito para que conozca a Dios, que le entregue su vida al Señor y que reciba ese amor perfecto y maravilloso. Y entonces usted va a descubrir cuán amado es usted por Dios y va a poder dar ese amor y va a poder despojarse, ¿verdad? Como lo hizo este hombre, Jonatán, con aquel que fue su amigo. El amigo ha de mostrarse amigo. Vamos a la siguiente diapositiva. También vimos o comentábamos que además de ganarse un amigo, también se gana un enemigo. Un enemigo. Yo estoy seguro que nosotros ni nos damos cuenta de cuántos enemigos hay a nuestro alrededor. Y cuántos enemigos nos ganamos cuando venimos al conocimiento del Señor y cuando estamos aún dentro de los planes del Señor, ¿verdad? Ahí en el capítulo 18 dice, a partir del versículo 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl, ¿verdad? Me voy hasta el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David le dieron 10 millares y a mí miles. Perdón, le dieron, 10 millares y a mí miles. No le falta más que el reino. Y dice el versículo 9, y que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué fue lo que pasó? Conocemos la historia, hermanos, ya lo leímos. Dice que cuando venían de aquella batalla, ¿verdad? Salen las hermanas y empiezan a cantar. Saúl mató a 1000 y David 10,000. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué provocó este cántico en el rey? Que no mirara con buenos ojos a David. ¿Ya se fijó que no es David el que está promoviendo y hablando de sus hazañas? La gente ha notado algo. Y esto provoca la ira, provoca los celos de este hombre. Su expresión es: no le falta más que el reino, ¿verdad? Su enemigo fue nada más y nada menos que el rey. Algunos dicen que era un cántico antifonal, ¿verdad? Esto es que alguien cantaba y había una respuesta, ¿verdad? A lo mejor sería así como las coplas, ¿no? Alguien canta y después alguien contesta y responde. Y entonces cantaban algunas mujeres: Saúl mató a sus miles, y otras contestaban: y David a sus 10,000. Y ahí estaban ganando. Imagínense al rey, lo que empezó a provocar en la vida del rey. Viene la envidia de este hombre. Ahora, porque además dan números, hablaban de las hazañas que le atribuían a uno y que le atribuían a otro. Por eso dice: a mí nada más me dieron miles y a él 10,000. Y esto mueve. Ahora, esto es lo opuesto a lo que estamos viendo con Jonatán. Porque el amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no se irrita. Y Saúl
es esa contraparte, hermanos, de lo que hizo su hijo Jonatán. Si tú te enojas porque al otro le dieron más, porque tiene más, porque salió mejor lo que él hizo, estás en problemas. Necesitas rendir tu corazón, tu vida delante del Señor. Y esto provoca en la vida de este varón. Dice la Escritura, como lo leíamos hace un momento, que desde aquel día Saúl ya no miró con buenos ojos a David. En el versículo número 10, dice que aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, él desvariaba en medio de la casa, David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y tenemos ahí el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. A partir de ese momento, Saúl va a procurar matar a David. Cuando venía aquel espíritu, ya se habló de esto, ¿verdad? De parte de Dios a la vida de este hombre, David tocaba. Y en esta ocasión dice que Saúl empieza a verlo, toma la lanza y dice, ahí va a quedar en la pared. Y David lo evade 2 veces. Dice el versículo 12 que Saúl estaba temeroso de David porque Dios estaba con él y se había apartado de Saúl. Y me voy hasta el versículo 29, hermanos. Dice el versículo 29, tuvo más temor de David, Saúl, ¿verdad? Dice, y Saúl fue enemigo de David todos los días. Todos los días. Cada vez que enfrentamos o alguien es llamado por Dios, va a empezar a vivir situaciones que pudiesen llevarle a decir, creo que estaba mejor antes, ¿no? Estar cuidando, imagínense, hermanos, estar cuidando las ovejas allá arriba, en la montaña, en el campo, tener esa tarea ahí, estar hablando con el Señor. Bueno, sí, de repente venía el oso o el león, pero sabía que Dios le daba victoria y era todo lo que enfrentaba. Ahora David ha sido puesto por jefe de millares, ha sido puesto al frente de hombres de guerra, ¿verdad? David tendrá que salir a pelear batallas, el rey se pone mal, David tiene que tocar, tiene que estar ahí lidiando con la ira del rey. Y uno dice, Señor, mejor bendice a mi hermano, ¿no? David va a vivir estos momentos. Cuando somos llamados por Dios, cuando caminamos en el Señor y Dios nos llama a una vida nueva, vamos a enfrentar estas situaciones. Situaciones que pueden provocar que nos desanimemos, que digamos, creo que estaba mejor antes, ¿verdad? Gracias a Dios, porque David era un hombre que había tenido una relación con Dios, que conocía a Dios y que sabía, como dice la palabra del Señor, y leímos ahorita algunas partes, que sabía lo que otros sabían, que Dios estaba con él, que Dios estaba con él. ¿Han llegado a pensar en momentos difíciles, en pruebas, en dificultades, que Dios no está con usted? ¿Ha llegado a pasar por su pensamiento? Cuando usted y yo caminamos con el Señor está con nosotros. ¿Vamos a enfrentar situaciones? Claro que sí. La envidia de este hombre, la ira de este hombre, hizo que, como dice la palabra del Señor, Saúl fuera enemigo de David todos los días. David no era su enemigo. Esta es la gran diferencia, hermanos. David no era su enemigo. Él era el enemigo. Él lo tenía así. Esto no estaba en el corazón de David, sí en el corazón de el rey. Vamos a la siguiente diapositiva. Otro de los puntos mencionados la semana pasada es que además de que Dios le dio un amigo, que también vino un enemigo, es que vino todo el reconocimiento del pueblo. Ya vimos lo que las mujeres cantaban, lo que las mujeres decían, ¿verdad? Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y dice la palabra del Señor ahí en el versículo 16. Mas todo Israel y Judá, ¿qué pasaba, hermanos? Amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Qué es esto de que salía y entraba delante de ellos? Pues quien estaba ahí respondiendo y al frente era David. Había problemas, había batallas y David iba al frente.
David empezó a ser el líder del pueblo. Y ya vimos el corazón de David, un corazón que no está buscando lo suyo. Y la gente empezó a notar algo en este hombre. Salía y entraba delante del pueblo, estaba ahí. Además estaba involucrado con el pueblo, hermanos. El pueblo lo conocía, el pueblo sabía quién era, a diferencia de otros. Mire, es una bendición cuando podemos involucrarnos con el pueblo, todos, ¿verdad? Cada uno. Decía el domingo el predicador, una de las ventajas de ser invitado es que uno viene, predica y uno se va. Ya después el pastor se tendrá que arreglar las cosas que a lo mejor estén mal, ¿no? Exactamente, mis amados hermanos. Cuando usted y yo nos involucramos en el pueblo, lo hacemos porque amamos al pueblo. Cuando simplemente nos limitamos a como decimos, no, yo lo que voy, pero no tengo relación con el pueblo, algo también está pasando, algo sucede. David estaba ahí, entraba y salía. El pueblo podía reconocerlo. ¿Qué trajo como resultado? Que el pueblo amara a David. Así dice la palabra. El pueblo lo amaba. Mas Saúl estaba temeroso de David. Y miren lo que dice, por cuanto el Señor estaba con él. Y se había apartado de Saúl. ¿Por qué Saúl empezó a temerle a David? ¿Qué se dio cuenta? ¿Qué descubrió? Que Dios estaba con él. Dice el versículo 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Dios estaba con él. Si usted ha leído la vida de José, ahí en el Génesis, usted va a poder descubrir cuántas veces dice, y Dios estaba con José. Esto es lo que marca la diferencia en la vida de alguien, hermanos. Y eso es algo que es notorio, que no va a pasar desapercibido cuando Dios está con alguien. Y tan así que Saúl pudo notar que Dios ya no estaba con él. Y estaba con David. La gente lo notaba, la gente se daba cuenta. ¿Por qué? Bueno, dice ahí, ya también se habló un poquito, ¿verdad? Que se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando alguien se conduce de esta manera en todos sus asuntos, pues simplemente es lo que dice la escritura ahí en Proverbios, capítulo 3, y dice así, hermanos, esa versión que tienen ahí ustedes en pantalla. Querido jovencito, pongan atención jovencitos, jovencitas y los que no estamos tan jovencitos y jovencitas. Grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos. El otro día les decía, hace mucho que no les pregunto cuántos ya estaban los 10 mandamientos. Memorízalos. Así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Y cuando habla de memorizar, no es solamente que me los voy a aprender de memoria y ya. Está hablando de ponerlos en práctica, de hacer lo que Dios dice, porque los tenemos grabados en nuestro corazón. Los guardamos ahí, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro corazón. Dice, te irá siempre bien por el resto de tu vida. Ama siempre a Dios. El primer mandamiento. Ama a Dios. El Señor Jesús dice, con todo tu corazón, todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Ama siempre a Dios. Y después dice, y sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. ¿Por qué la gente amaba a David? Un hombre prudente que reconocía a Dios en todo. Y dice, y entonces estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él
te ayudará en todo. David salía y entraba delante del pueblo. El pueblo lo amaba. El pueblo podía mirar algo, un hombre que se conducía prudentemente. Un hombre que tomaba en cuenta a Dios en todas sus acciones. Considéralo en todos tus caminos, dice la palabra, ¿verdad? Esta es otra versión. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará. ¿En qué, hermanos? En todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Cuando nosotros hemos guardado y atendido las palabras del Señor, sus mandamientos del Señor, el Señor nos enseña a través de su palabra qué es lo que es recto y qué es lo que no es recto. Y dice, aléjate, aléjate del mal. No te creas sabio, aléjate. No, no va a pasar nada, aléjate. David se conducía prudentemente, ¿verdad? Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Alguien que es prudente, hermanos, que se conduce prudente en todos sus asuntos, es lo que dice aquí la Escritura. Reconoce al Señor en todos sus caminos. ¿Y qué viene como resultado? Que el Señor está ahí. Por eso dice la palabra de Dios, y Dios estaba con David. Y el mismo Saúl, la gente podía notar esto en la vida de David. Ahora, ¿qué podían notar y darse cuenta en la vida de Saúl? También era evidente, ¿verdad? Cuando alguien camina con el Señor, hermanos, va a ser muy, muy evidente. Su conducta manifestaba esto, que Dios estaba con él. Versículo 30 tenemos ahí en la imagen hasta abajo. Dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Fue lo que leímos en Proverbios. Dios le iba a dar victoria, Dios iba a hacer que saliera bien lo que emprendiera. Y David tenía más éxito que los demás siervos de Saúl. Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Fue conocido David, y dice Eclesiastés capítulo 7 en la primera parte, mejor es la buena fama que el buen ungüento. ¿De qué servía que David pudiese andar bañadito, perfumadito, y que fuera un odioso, que fuera un egoísta, envidioso? Dice, mejor es la buena fama. ¿Cuál era la fama de David, hermanos? La gente lo amaba. La gente lo amaba por su caminar. Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Quién era el rico, Saúl o David? ¿Quién era amado por el pueblo, Saúl o David? Por eso dice la Escritura, es de más estima el buen hombre. La gente podía ver a David y decía, hay una gran diferencia. Esta es otra cosa. Y lo amaban. Es mejor que las riquezas, es mejor que la plata y el oro. Y Dios estaba con David. En este capítulo 18, hermanos, ¿verdad? Nos habla y nos enseña acerca de esto, algunos otros detalles que, si el Señor permite, la próxima semana los consideraremos. Amén. Quiere el Señor que podamos considerar nuestra vida delante de Él y ver hasta dónde podemos tomar ejemplo de David y también de Jonatán, en lo que Jonatán pudo hacer con este varón. Oremos, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora y también vamos a ser despedidos en esta noche. Si quisieran pasarle un micrófono al Pastor Miguel para que él nos despida. Saludamos a nuestra hermana Lupita Rojo,
nuestra hermana Angélica y Esther, nuestra hermana Josefina Ponce, nuestra hermana Fidela, a Rosy Acosta, Dios les bendiga, nuestra hermana Soco, nuestro hermano Isidro, nuestra hermana Lilian y a cada uno de nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. Y vamos a darle gracias al Señor en esta noche y seamos despedidos, mis queridos hermanos. Oremos con el pastor. Puestos de pie, hermano. Nuestro buen Dios y Padre, agradecemos como constantemente hoy lo hemos escuchado por tu palabra hermosa, por tu palabra sabia, por tu palabra fuerte, Señor, pero que trae vida al que la entiende, al que la escucha. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este estudio. Permite que, Señor, atesoremos grandemente estas enseñanzas, podamos vivirlas para tu honra y gloria y para bendición nuestra. Padre, vamos a salir de este lugar rogándote, Señor, que la bendición tuya, la bendición de tu Hijo, nuestro Salvador amado, y la bendición de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno, hoy y siempre. Amén. Amén. El Señor les guarde, hermanos. Si alguien desea acompañarnos, pues estaremos saliendo en un momentito para acompañar al pastor Edgar y a nuestra hermana Nancy. Que el Señor les bendiga.